La mortificación del pecado. John Owen. Antes de continuar con el siguiente capítulo de este estudio, será de ayuda hacer dos cosas. Primero, resumiremos el punto principal que hemos estado tratando en este capítulo. Esto es, aunque la muerte del creyente al pecado fue comprada y asegurada por la muerte de Cristo en su lugar, sin embargo, la mortificación del pecado sigue siendo todavía el deber cotidiano del creyente. Aunque hemos recibido la promesa de una victoria completa cuando fuimos convertidos al principio, a través de la convicción de pecado, humillación por el pecado y la implantación de un nuevo principio de vida que es opuesto y destructivo para el pecado. El pecado permanece en el creyente. El pecado es activo en todos los creyentes, aún en los mejores creyentes, mientras que vivan en este mundo. Por lo tanto, la mortificación continua, día tras día, es esencial a lo largo de toda su vida. Segundo, señalaremos dos males que enfrentan a cada creyente que no mortifica sus pecados. El primer mal afecta a los creyentes y el segundo afecta a otros. El creyente, el mal de no tomar en serio el pecado. Una persona puede hablar acerca del pecado y decir que es algo muy malo. No obstante, si esa persona no mortifica diariamente su propio pecado, quiere decir que no lo está tomando en serio. La causa principal de la falta de mortificación del pecado es que el pecado sigue adelante sin que la persona se percate de ello. Alguien que sostiene la idea de que la gracia y la misericordia divina le permiten pasar por alto sus pecados cotidianos está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y de ser endurecido por el engaño del pecado. No hay una evidencia más grande de un corazón falso y podrido que esto. Lector, tenga cuidado de tal rebelión. Esto solamente puede conducirle al debilitamiento de su fortaleza espiritual, si no es que a algo peor, la apostasía y el infierno. La sangre de Cristo es para purificarnos, no para consolarnos en una vida de pecado. La exaltación de Cristo debería conducirnos al arrepentimiento y la gracia de Dios debe enseñarnos a decir no a la impiedad. La Biblia habla de personas que abandonan la iglesia porque nunca pertenecieron realmente a ella. La forma en que esto ocurre a muchas de estas personas es más o menos como sigue. Ellas estaban bajo convicción por algún tiempo y esto les condujo a hacer ciertas obras y profesar la fe en Cristo. Ellos se apartaron de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero después de que conocieron el Evangelio, se cansaron de sus deberes espirituales, puesto que sus corazones nunca habían sido realmente cambiados. Ellos se permitieron a sí mismos descuidar varios aspectos de la enseñanza bíblica acerca de la gracia. Una vez que este mal hubo atrapado sus corazones, fue solamente cuestión de tiempo hasta que se hundieron en el camino que conduce al infierno. Es decir, se convirtieron en apóstatas. Otras personas. Una persona que no mortifica en sí misma el pecado puede ser preservada de caer abiertamente en la apostasía y no obstante, al mismo tiempo ejercer una influencia doble sobre otras personas, una influencia que endurece a otros.
Cuando los inconversos pueden ver tan poca diferencia entre sus propias vidas y la de una persona que profesa el cristianismo, pero que no mortifica sus pecados, entonces no ven ninguna necesidad de ser convertidos. Ellos observan el celo religioso de dicha persona, pero también observan su impaciencia con aquellos con que quienes no está de acuerdo. Ellos observan sus muchas inconsistencias. Ellos ven que en algunas cosas se separa del mundo, pero se fijan más en su egoísmo y su falta de esfuerzo para ayudar a otros. Ellos escuchan su conversación espiritual y su reclamo de tener comunión con Dios, pero todo es contradicho por su conformidad a los caminos del mundo. Ellos escuchan su jactancia de que sus pecados han sido perdonados, pero también se fijan en su falla de no perdonar a otros. Entonces, observando la pobre calidad de vida de tal persona, se endurecen en sus corazones contra el cristianismo y concluyen que sus vidas son tan buenas como las de cualquier creyente. Una influencia que engaña a otros. Otros pueden tomar a tal persona como un ejemplo de un cristiano y asumir que, debido a que puede imitar su ejemplo o mejorarlo, por lo tanto ellos también podrían considerarse como cristianos. En esta forma, tales personas son engañadas y piensan que son cristianos, cuando en realidad no poseen la vida eterna. La mortificación del pecado. John Owen.